Bueno, entonces voy a dar inicio a la grabación de la sesión de la clase de hoy. Eh, eh, Voy acá de cierta manera. Listo, ya está siendo grabada la sesión, sino que no está dando como ese conteo que él hace de los minutos. Grabar, detener grabación, detener. Bueno, ahí está grabando la sesión, ¿me confirman? Sí, señor. Ujú. Sí, sino que se me hace raro que acá aparecía como el tiempo transcurrido de la grabación y no aparece. Pero bueno. Bueno, entonces para el día de hoy voy a compartir pantalla y vamos a mirar lo que nos corresponde en la sesión del día de hoy. Vamos aquí toda la pantalla, compartir. Bueno, ¿están viendo la diapositiva? Listo, ¿están viendo la diapositiva? ¿Me confirman, por favor? ¿Me escuchan el audio? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, está. Sí, señor. Listo, ok. Entonces, para la sesión de hoy, pues vamos a ver lo que corresponde a la evidencia 1 de la actividad 2 de la competencia 1094, es decir, 22.050.1094 de la guía de aprendizaje 2, el cual nos menciona sobre la elaboración de una ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y la lista de chequeo para la evaluación de proveedores. Y también nos hablan sobre una evidencia 1 de la actividad 3 de la competencia 22.050.1094 acerca del diseño de unas tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y software, ¿sí? Entonces, para realizar, digamos, estas actividades de cierta manera enfocadas al análisis de proveedores a partir de las fichas técnicas y también a la elaboración propuesta de la técnica y financiera a partir de los referentes establecidos, tenemos que ver una serie de conceptos, ¿sí? Entonces vamos a ir con el concepto de propuesta técnica. Como su nombre lo dice, es un documento que es entregado al cliente, el cual solicita pues el producto software. Y en este documento se caracteriza porque detalla la estrategia a desarrollar para dar solución al problema del negocio, ¿no es cierto? Para dar solución pues a un problema que se evidencia que hay en un negocio, en una empresa, independientemente sea el sector al que pertenece, ¿no es cierto? Entonces, hay empresas del sector hotelero, empresas del sector turismo, empresas del sector bancario, empresas del sector educativo, del sector agrario, que requieren productos software, ¿no es cierto? Entonces, la propuesta técnica, ellos cuando pues abren de cierta manera, ya sean entidades públicas licitaciones, para que se presenten las fábricas de desarrollo de software con su propuesta técnica para darle la solución al problema, ¿sí? En nuestro caso de estudio, que es la tienda de Barrio Popular, de cierta manera, básicamente si lanza una licitación con el fin de conseguir el proveedor que le brinda una solución tecnológica ante la necesidad de la tienda, ¿no es cierto? Entonces, la propuesta técnica es muy importante porque es, digamos, como esa carta de presentación de la empresa de desarrollo de software bajo un enfoque de solución
ante la necesidad que posee pues la empresa como tal, en este caso la tienda, ¿sí? Entonces nos dicen que en el contenido de la propuesta varía pues según se esté manejando dicha empresa, ¿no es cierto? Si es una empresa gubernamental o privada, o si es una empresa de una fundación o una ONG. Entonces, básicamente el formato de propuesta técnica va a adoptar cambios en base al formato o formatos que manejen pues dichas empresas, ¿no es cierto? Algo que es importante y que es notorio que ustedes sepan es que de cierta manera se debe adaptar la propuesta a los formatos requeridos de las empresas, ¿no es cierto? Y una propuesta se caracteriza por ser una propuesta clara, ser concreta, ser muy explícita y fácil de entender, porque esa propuesta técnica la va a leer el cliente o el representante de la empresa de desarrollo de software va a socializar esa propuesta técnica ante los clientes que están pagando por ese producto software, ¿no es cierto? Entonces, eso hace referencia a una propuesta técnica, ¿no es cierto? Un documento técnico que ilustra la solución tecnológica ante la necesidad de una empresa u organización, ¿no es cierto? ¿Hay alguna duda o inquietud con este concepto de propuesta técnica? Bueno, entonces, si no hay ninguna duda o inquietud de este concepto, vamos con los conceptos. Entonces, vamos a ir con el concepto de contrato. Como bien sabemos, pues un contrato es un documento legal en el que pues las partes interesadas, es decir, el equipo de desarrollo de software y el cliente, ¿no es cierto? Acuerdan cumplir una serie de condiciones teniendo como contraprestación un fin económico, ¿no? Entonces, Igor, ¿sí? buenas tardes. Yo creo que la pantalla está congelada, está pegada. Se quedó en la primera presentación de propuesta técnica. Se quedó en donde dice actividad de aprendizaje, análisis y desarrollo de software. En la primera Ok, diapositiva. listo, gracias por avisarme. Eh, y ahora, ¿sigue igual? No, ya está en propuesta técnica. Listo, entonces, como bien les explicaba, pues el concepto de la propuesta técnica es una propuesta realizada en una empresa de desarrollo de software, quien está enterado ante la necesidad que tiene una empresa para brindar una solución tecnológica plasmada en una propuesta técnica. Este documento pues debe ser claro, concreto, explícito y fácil de entender, ya que esta propuesta técnica la va a leer la persona quien está pagando por el producto software o quien requiere la implementación del producto software y pues la persona que lo socialice y escribe esa propuesta técnica debe serlo pues de manera muy concreta y fácil de entender, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos con los conceptos. Por favor, me avisan si están observando los conceptos. Sí, señor. Ok. Entonces teníamos como conceptos, les venía diciendo que está el contrato. El contrato es un documento legal, ¿no es cierto? En el que las partes interesadas del proyecto, es decir, los representantes de la empresa de desarrollo de software y el cliente quien paga por la implementación del producto software, ¿sí? Acuerdan el cumplimiento pues, de las condiciones del contrato, teniendo como contraprestación un fin económico, ¿no es cierto? Porque aquí es importante que pues los stakeholders del proyecto, es decir, las partes interesadas, tanto el cliente como el equipo de desarrollo, básicamente van a tener un beneficio, ¿sí?
El cliente pues va a pagar y como beneficio va a tener un producto software que va a hacer más eficientes sus procesos y por qué no en el caso de la tienda puede de cierta manera aumentar las ventas de los productos alimenticios de la tienda al tener pues una aplicación que le permita hacer compras en línea, ¿no? A los diferentes clientes aumentando de esta manera sus ventas. Y de cierta manera la empresa de desarrollo de software va a recibir un pago por el cliente por el valor del proyecto. Entonces, ese documento legal que se llama contrato debe ir firmado por ambas partes, tanto por el cliente como la persona representante de la empresa de desarrollo de software, en donde pues lo firman bajo unas condiciones, teniendo en cuenta que cada parte va a ganar un beneficio, ¿no? Vamos con la adición de contrato. Como su nombre lo dice, la adición de contrato se puede hacer en tiempo o también en valor. Y si es valor solo, se puede adicionar hasta el 50%, ¿sí? De la adición del contrato, del valor inicial del contrato y nunca exceder este tope, ¿no? Entonces, hay veces pasa que se tiene que llegar a una adición de contrato porque resultaron otros requerimientos que no se vincularon en los requerimientos o lista de requerimientos y básicamente para tenerlos en cuenta pues se hace una adición de contrato en cuanto a valor y tiempo, ¿no es cierto? Entonces para que tengan en cuenta. Vamos con los activos. Los activos corresponden a un conjunto de bienes y derechos con un valor monetario, ¿no es cierto? Entonces, todo activo va a tener un valor monetario y van a ser propiedades de una empresa, institución o individuo, ¿no es cierto? Entonces, también es importante entender ese concepto de activos porque también los vinculan al momento de elaborar un contrato de una solución tecnológica hacia una entidad. Están los pasivos. Básicamente los pasivos corresponden a las obligaciones pendientes, tales como deudas no satisfechas, ¿no es cierto? Entonces, en el contexto de cerrar un negocio de un software, ¿no es cierto? Hay veces se entrega el software, el producto software con el cliente, pero todavía no se ha cerrado la entrega o no se ha legalizado la entrega del producto software porque quedan cosas pendientes. Entonces, hasta que no entreguen el producto software completo y como debe ser, pues el cliente no deja cerrar la entrega del producto software y así pasa en la vida real. En la vida real hay mucho producto software que ya fue entregado y que está funcionando, ¿no es cierto? Pero que aún no han cerrado la entrega de ese proyecto. ¿Por qué? Porque el cliente todavía expresa que hace falta algo que él pidió, ¿no es cierto? Entonces, en la vida actual hay muchos proyectos software que ya se ejecutaron y ya se instalaron y lo están usando, pero están sin legalizar ese cierre de entrega del proyecto, ¿sí? Porque si el cliente eh, visualiza que todavía faltan artefactos por entregar, pues el cliente no va a dejar legalizar el cierre ya de finalización de ese proyecto. Está el certificado de disponibilidad presupuestal, cuyo concepto, el CDP, también llamado, cuyo concepto se basa en que es un documento que respalda la existencia de recursos para atender en gasto específico, ¿no es cierto? Entonces, las empresas de desarrollo de software en el CDP, en el certificado de disponibilidad presupuestal, básicamente utilizan este tipo de documentos
para garantizar o respaldar la existencia de recursos para atender un gasto específico. Entonces, todas las empresas de desarrollo de software tienen un certificado de disponibilidad presupuestal para mostrarle de cierta manera al cliente o al ente encargado de hacer la licitación de que esa la empresa cuenta con los recursos para gestionar y asignar actividades para el cumplimiento la entrega del producto software como tal. Está la monetización. Es un concepto, pues, básicamente que todos sabemos, ¿no es cierto? Cuando decimos, no, esta persona tiene un enfoque monetizador, que todo lo monetiza, ¿sí? Que si le quedaron viejos unos zapatos, los monetiza a un valor más bajo que cuando los compró nuevos y los vende, ¿no es cierto? O a todo le pone precio, ¿sí? No regala ni un centavo. Eso es monetización, ponerle un precio, un valor a un producto, bien o servicio. Y su concepto nos dice que es el proceso por medio del cual una determinada acción es convertida en dinero, ¿no? Término usado generalmente en redes sociales y plataformas son streamings. Entonces a eso se refiere la monetización. Está el gasto, el mismo nombre lo dice, uno lo lee gasto y uno ya se hace la idea, ¿no es cierto?, de qué es gasto. Y es precisamente lo que ustedes están pensando, es el consumo de bien o servicio a cambio de una contraprestación, ¿no es cierto? Fíjense que de cierta manera, si el cliente quiere gozar de la eficiencia de los procesos, pues el cliente va a tener un gasto, el cual pues va a tener una contraprestación con el fin de otorgarle el dinero suficiente a la empresa de desarrollo de software para lograr el producto software para que sea pues implementado, instalado y usado en las empresas o en la empresa, en las instalaciones de la empresa que lo está requiriendo. Por último está la licitación, en el cual es un proceso formal en el cual un organismo público demanda obras, servicios, bienes, entre otros, al sector privado, ¿no es cierto? Entonces acá es donde, digamos, si el Ministerio de Educación lanzó una licitación, es donde está requiriendo un software que implemente inteligencia artificial para la enseñanza de los estudiantes, entonces se van a presentar empresas del sector privado, fábricas de desarrollo de software, tanto a nivel nacional como internacional, y van a competir para ellos llevarse en la licitación, ¿no es cierto? Listo, entonces estos son los conceptos como tal, son 8 conceptos que van ligados al momento de elaborar un contrato informático. ¿Hay alguna duda, inquietud hasta el momento de esos conceptos? No, señor. No, señor. Ok, ok. Entonces, fíjense que nos habla que una propuesta técnica tiene una estructura. Básicamente cuando uno, o digamos el representante de la empresa de desarrollo de software, ¿no es cierto? Cuando de cierta manera, digamos que un banco, el Bancolombia, abrió una licitación para la implementación de un producto software que implemente inteligencia artificial para atender las dudas e inquietudes de sus clientes, ¿no es cierto? Entonces, el banco lanza la licitación y las empresas de desarrollo de software, tanto privadas como públicas, empiezan a elaborar una propuesta técnica, pero esa propuesta técnica debe cumplir unas características. Debe pues tener el saludo y presentación, debe tener el alcance de la propuesta, debe tener opciones de las propuestas de trabajo, se recomienda mínimo 2 o máximo 3,
debe tener la cotización de cada propuesta presentada, ¿no es cierto? Decir que para la implementación de ese producto software que requiere pues el banco, se requiere de tantas licencias de software, tanta infraestructura tecnológica, como equipos de cómputo, como servidores, ¿no es cierto? En cuanto a cotización de software, si se requieren licencias de Microsoft, si se requiere de cierta manera proveedores externos como PayPal para que me provea mi producto software, la pasarela de pagos, entre otros. Bueno, entonces está este concepto de términos de referencia. Básicamente es un concepto que cuando uno lee un contrato uno encuentra unos términos de referencia, ¿no es cierto? Y los términos de referencia hacen a un documento o se enfocan a realizar un documento que es desarrollado pues por la empresa, en el cual establece las oportunidades de mejora, necesidades o problemas y se las presenta a una empresa o al experto informático a darle la solución. Entonces, fíjense que básicamente, eh, digamos, el Éxito, Bancolombia, el Banco Popular, el Fondo Nacional Ganadero, ¿no es cierto? Tienen una necesidad tecnológica, entonces básicamente esas empresas tienen como identificadas esas solución al momento de construir un producto software e implantarlo. Entonces, estas empresas básicamente exponen lo que corresponde a las oportunidades de mejora y los términos de referencia sirven para que pues, las empresas tengan en claro los servicios que requieren contratar y para que la contraparte sepa en qué condiciones ofrecen dichos servicios y poder elaborar una propuesta técnica adecuada, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que en los términos de referencia también se mira si el producto software requiere de soporte de un externo, en este caso la tienda pues requiere de PayPal o de Paico, que son empresas que brindan, toca pagarles a ellos. Una vez realizada la propuesta técnica, esta pasa por una validación, en donde la validación de revisión y comprobación pasa por una serie de comprobación, análisis de la propuesta de servicio de software, en el cual estará mediada y determinada por aspectos relativos a la normatividad, ¿no es cierto? Y a la contratación y o licitación, a las garantías de efectividad de propuesta misma, entre otros. Entonces, fíjense que una propuesta técnica, básicamente cuando se termina, ella entra por una validación, ¿no es cierto? Y finalmente que en la validación se haya aprobado pues esa propuesta técnica, se llega pues ya al siguiente paso que es una contratación, ¿no es cierto? Permítame un momento. Bueno, entonces, ¿están viendo la diapositiva de contratación? No, señor. No, ¿En cuál esos están viendo? conceptos. En conceptos. Ok, listo. Entonces, en conceptos, ya pasamos conceptos. Aquí yo les hablaba que pues una propuesta técnica tiene una estructura en el cual pues primero está el saludo y la presentación, está el alcance de la propuesta, seguidamente están las opciones de la propuesta de trabajo, entre mínimo 2 o máximo 3. También una propuesta técnica tiene la cotización para cada propuesta presentada, ¿no es cierto? Cotización en cuanto a términos de hardware que se requiere para
implementar ese producto software y también de software que se requiere para implementar ese producto software. Aquí también pues contiene recursos humanos, cuánta gente yo requiero, cuántos desarrolladores de software requiero para elaborar ese producto software. Están las condiciones que la forma de pago, el cual pues debe estar consensada entre el cliente y el equipo de desarrollo de software. Y está la conclusión y la despedida, ¿sí? Están viendo esta diapositiva titulada Estructura Propuesta Técnica. Sí, es Sí, así. señor. Es así. Listo. Listo. Entonces, términos de referencia, ¿no es cierto? En donde les decía que es el documento pues que realiza una empresa en el cual pues plasma las oportunidades de mejora que tiene la empresa o las necesidades o problemas para que de cierta manera las fábricas de desarrollo pues puedan hacer uso de este documento y, y poder brindar una solución, ¿no es cierto? Entonces, nos dicen que los términos de referencia sirven para que las empresas tengan claros los servicios que requieren contratar y para que la contraparte sepa en qué condiciones ofrecerá dichos servicios y poder elaborar una propuesta técnica adecuada, ¿sí? Entonces, en breves palabras y resumidamente, los términos de referencia básicamente son muy esenciales, muy importantes para que las entidades tengan en claro los servicios que se requiere contratar ante proveedores para que asimismo esos proveedores que son las fábricas de desarrollo de software sepan en qué condiciones se van a ofrecer esos dichos servidores y de cierta manera poder elaborar pues la propuesta técnica respetando pues la estructura que tienen los términos de referencia. Entonces, una vez terminados los términos de referencia, básicamente esa propuesta técnica tiene una validación y básicamente esta validación lo que busca es comprobar y analizar la propuesta del servicio de software que se está ofreciendo como solución para mirar aspectos en cuanto a cumplimiento, si cumple con normatividad, de cierta manera, si respeta las garantías propuestas entre ambas partes. Después de la validación propuesta técnica, está el concepto de contratación. ¿Están viendo la diapositiva de contratación? Sí, señor. Bueno, entonces, básicamente, la contratación es muy importante para poder cerrar un negocio entre los stakeholders del proyecto, ¿sí? Básicamente, cuando se va a cerrar un contrato, asiste el representante de la fábrica de desarrollo de software o de la empresa de desarrollo de software con su gabinete conformado por otros funcionarios y también asiste se puede decir el gerente de portafolios o proyecto de la empresa junto con su equipo. Entonces, de cierta manera, cuando se cierra una contratación, básicamente hay que tener unas habilidades de comunicación, tanto el gerente de proyectos o la persona encargada de cerrar los negocios en la fábrica de desarrollo, tiene que tener, digamos, habilidades de una comunicación de buena nivel de argumento para que de cierta manera pueda convencer al cliente de que la mejor solución que ofrecen es la empresa de ellos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que
cuando miramos el concepto de contratación, nos dice que esto se realiza después de que el cliente haya aceptado una de las propuestas técnicas presentadas, ¿no es cierto? Cuando el cliente acepta una propuesta presentada, pues el siguiente paso es ya finiquitar la contratación, en el cual el ofertante básicamente para el representante de la empresa de desarrollo para poder vender su producto software debe haber presentado y competido con otras empresas de desarrollo de software ahí en ese momento de la licitación, en donde pues el cliente ve qué opción de solución es más viable, ¿no es cierto? En cuanto a costos, ¿no es cierto? Si la empresa de desarrollo ofrece un costo alto de su producto o la empresa de desarrollo B ofrece un precio más cómodo que satisfaga las necesidades de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, tengan en cuenta que el ofertante básicamente le hayan adjudicado una licitación para legalizar ese trámite es necesario cerrar el acuerdo por medio de un contrato escrito, en donde pues ese contrato tiene las condiciones por ambas partes, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, y si están de acuerdo las partes, firman el contrato, si no, pues no lo firman, ¿no es cierto? Y en ese contrato van estipulados todos los términos y condiciones que se acordaron en la propuesta técnica. Vamos con los fundamentos. Bueno, entonces tenemos que los fundamentos corresponden al fin de los principios o fundamentos en contratación. Es garantizar a los ciudadanos que haya un proceso de transparencia en el contrato, ¿no es cierto? Un proceso que garantice la igualdad del contrato y también que garanticen la igualdad al que pueden acceder todas las personas o empresas que cumplan con los requisitos establecidos en un pliego de condiciones publicado por las entidades estatales como puede ser el SENA, la DIAN, las fuerzas militares, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el DANE. Entonces, nos invitan ese concepto de fundamentos que al momento de hacer un contrato lo hagamos con transparencia, ¿no es cierto? Lo hagamos con transparencia ya que pues al firmar y al cerrar el contrato se van a manejar grandes volúmenes de información. Entonces, cuando un contrato se maneja con transparencia es porque se ha comprendido e identificado la necesidad de la empresa. Básicamente, pues los proveedores tecnológicos dan a conocer el portafolio de servicios y solución que ellos tienen hacia esas necesidades y ellos pues van a dar el costo del valor de su trabajo, ¿no es cierto? Y eso se requiere de principios éticos y fundamentos éticos. Bueno, ¿alguna duda, inquietud hasta el momento? No, señor. No, Ok. señor. Bueno, entonces vamos con contratación privada. Entonces sabemos que así como hay contratación pública y contratación privada, en el cual enfocándonos a lo privado, vemos que una contratación privada se trata pues de un acuerdo al que llegan dos partes, es decir, al acuerdo que llegan los stakeholders del proyecto, que pueden ser personas naturales o jurídicas para que se haga un producto, ¿no es cierto? Una labor o se deje hacer algo. Este documento se pactan los términos, acuerdos, multas y la forma de remuneración económica. Entonces, esa es una contratación privada, ¿no es cierto? En donde a raíz de una empresa de desarrollo de software que ofrece una solución al cliente y a raíz de la necesidad que da a conocer el cliente, tiene que haber obligatoriamente una contratación, ya sea del sector público o privado, para que pueda darse la solución ante la necesidad presentada del cliente.
Y la contratación privada, básicamente, pues define el documento en donde están los pactos de los términos, los acuerdos y las multas al cual llegaron los interesados del proyecto. Bueno, vamos con el concepto de contratación pública estatal. La contratación pública estatal básicamente tiene como objetivo la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administradores que colaboran con ellas. Entonces, fíjense que la contratación pública es muy diferente a la contratación privada, ¿cierto? De hecho, dicen que cuando un proyecto requiere de metodologías ágiles en la contratación pública, pues esas metodologías ágiles no se realizan de manera adecuada, ¿cierto? Y básicamente tiene como fin una contratación pública estatal la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados como tal. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda o inquietud con esos conceptos, muchachos? No, tutor. Bueno, entonces, estos conceptos pues nos van a servir pues para realizar las evidencias de aprendizaje que nos piden. Entonces nos dicen que una ficha técnica de los productos requeridos, ¿no es cierto? Los términos de referencia para el contrato y la lista de chequeo para evaluar los proyectos. Entonces la ficha técnica de los términos de contrato, aquí nos encontramos un ejemplo. Fíjense cómo está conformada esta ficha técnica. Permítame un momento, por favor. Bueno, entonces la ficha técnica de términos de referencia tiene el nombre del proyecto, que es, volviendo al caso de estudio de la tienda de Barrio Popular, es el nombre del proyecto, titulado como Aplicación móvil para la promoción y comercialización de productos alimenticios de una tienda de Barrio Popular. Fíjense que en título del cargo, básicamente aquí vamos a nombrar que se refiere o se requiere contratar una persona, Tutor. dos, tres, cuatro, ¿sí? Sí, esto todavía en la diapositiva. Ok, ya estoy mostrando aquí nuevamente la pestañita. Aquí. Listo, ¿ya están viendo la ficha técnica? Ahora sí. ¿Sí? Listo, entonces, antes de explicar esta ficha técnica, yo voy a ir aquí. Permítame un momento. Que en la carpeta no me quiere abrir. Voy a dejar de compartir. Permítame un momento. Bueno, voy a compartir aquí pantalla.
Entonces, vamos a ir aquí a esta evidencia. Esta es la evidencia 1, actividad 3 de la competencia 22.050.1094 de la guía de aprendizaje 2, llamada diseño de tablas comparativas sobre propuestos de hardware y software, pero esta es una de las actividades aquí. Es acá. Entonces, en la evidencia 1, actividad 1094, es decir, 22.050.1094 de la guía de aprendizaje 2, nos hablan sobre una evidencia que se llama ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y la lista de chequeo para evaluación de proveedores. Fíjense que nos dicen aquí que pues la ficha técnica es un documento que contiene la descripción, características y funciones de un determinado producto. Se podría afirmar que es el insumo inicial del cual se parte del desarrollo. Entonces nos dice, por lo anterior y teniendo en cuenta los términos de referencia establecidos en el componente formativo sobre la propuesta técnica, hay que elaborar la ficha técnica basada en los siguientes conceptos. Entonces están las descripciones, las características, las funciones y el formato debe ser de manera horizontal y se puede utilizar tablas de Word o Excel. Entonces se debe enriquecer con un diseño logo como si fuera la papelería de una empresa real. Fíjense que el entregable a entregar es la ficha técnica, ¿no es cierto? Y básicamente esa ficha técnica nos habla de cierta manera de lo siguiente. Dice ficha técnica de los productos requeridos. Esa ficha técnica de los productos requeridos ya la hicimos en la sesión pasada. Fíjense que aquí en la sesión pasada nosotros hicimos una ficha técnica en donde pues en esta ficha veamos las características del producto, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta que esta ficha técnica de los productos requeridos ya está, pero lo que vamos a realizar es mirar esos términos de referencia para el contrato y la lista de evaluación de proveedores, ¿sí? Entonces, para esa actividad, pues ustedes van a presentar puede ser un documento en Word anexando pues o vinculando las tablas en Excel, las fichas en Excel, o pueden presentar directamente el Excel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una ficha técnica de los términos de referencia para el contrato. Entonces, aquí yo tengo un modelo de ejemplo en donde vemos una ficha técnica de términos de referencia para un contrato, ¿no es cierto? ¿La están viendo? ¿Me confirman, por favor? No, señor, No, seguimos señor. con la guía. Ok, entonces vuelvo aquí, comparto de nuevo y voy acá a la pantalla. Listo, entonces, listo. Entonces, me interesa mostrarles la ficha que ya habíamos hecho. En la guía de aprendizaje, cuando nos dice ficha técnica de los productos requeridos, esa ficha técnica de los productos requeridos hace referencia a la siguiente ficha. Lo digo y lo expreso para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Que ya lo tienen hecho. Básicamente, Se dejó de pantalla. ok, ¿ya están viendo en pantalla? Sí, señor. ¿Sí? Dice, entonces esa ficha técnica de los productos requeridos es la ficha que se dejó como tarea anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, pues ustedes ya la tienen lista, en donde tenemos las características del producto como tal y la descripción general del producto. Entonces, esa ficha técnica de los productos requeridos, pues ya la tenemos. Ustedes simplemente pues la añaden nuevamente al libro de Excel que van a trabajar. Y lo nuevo que vamos a realizar es realizar lo que corresponde a la ficha técnica de los términos de referencia para el contrato.
Entonces, esa ficha técnica de los términos de referencia del contrato y también la lista de chequeo para evaluación de proveedores, básicamente nos vamos a basar de esa ficha que voy a mostrar aquí a continuación. Entonces tenemos la ficha técnica de términos de referencia. En la primera sección va información del nombre del proyecto. En este caso, pues el proyecto se llama Aplicación Móvil para la Promoción y Comercialización de Productos Alimenticios de una tienda de barrio popular. El título del cargo, pues básicamente, qué personas se requiere contratar, teniendo en cuenta pues las habilidades que requiere de conocimiento para ocupar ese cargo. Entonces, por eso acá en el título del cargo, básicamente se requiere contratar una persona natural para el desarrollo de software usando Visual Studio, .NET, C#, SQL, entre otros, ¿no? Ustedes pues determinarán eh, qué lenguajes van a usar en sus proyectos. Lo dijo que pues lo van a determinar de una manera subjetiva, porque aunque no hemos visto el lenguaje de programación, pero pues van a hacer ahí un pequeño, digamos, estudio de los diferentes lenguajes de programación que hay y de manera subjetiva pues ustedes van a nombrar los lenguajes de programación el cual creen ustedes que sería mejor usar para el proyecto de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? El tipo de contrato, si es un contrato individual o si es un contrato por horas, ¿no es cierto? Entonces, pues se especifica. La dedicación, pues va a ser una dedicación por producto, por artefacto del sistema al cual se quiera desarrollar. La sede del contrato, pues es el lugar físico o las oficinas de la empresa de desarrollo física donde se va a desarrollar el producto software, ¿no es cierto? Y la duración del contrato en meses. ¿Cuánto va a durar el contrato? 1 año, 6 meses, 8 meses, 2 años, entre otros. Claros con esa ficha técnica de términos de referencia en esta sección que estamos viendo. Sí. ¿Sí? Dice, entonces, si por ejemplo en tipo de contrato, si usted dice, no, para la elaboración de nuestro proyecto formativo requerimos nada más un desarrollador que se encargue pues de realizar la implementación y codificación pues de los artefactos del sistema, pues nada más necesitamos un contrato individual, ¿sí? O si deciden que para el proyecto que van a realizar requieren un tipo de contrato en conjunto, en equipo, para asimismo pues saber que debe estar más de una persona vinculada al contrato en base a la dimensión del proyecto que quiera hacerse. La dedicación pues se va a hacer una dedicación de horas de trabajo por artefacto construido. En la sede del contrato pues ponen básicamente en donde se va a ejecutar el contrato. Entonces se va a realizar en la fábrica de desarrollo de Sobaín, cuya dirección queda en tal parte, ¿sí? Y la duración del contrato, ustedes estimarán cuánto va a durar básicamente la duración del contrato, ¿no es cierto? ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento? Tutor, en Sí, la ficha, el título del cargo, ¿me lo puede explicar bien? O sea, no entiendo lo que se está listo. manejando, lo que son las... Entonces, listo, ok. Entonces, en título del cargo, ¿sí? Digamos que eh, hay 2, 3 o 4 aprendices que están desarrollando un software para una veterinaria, ¿no es cierto? Y básicamente ese software pues requiere llevar la información de sus pacientes, ¿no es cierto? Y llevar el historial de eh, citas atendidas y diagnósticos efectuados, ¿no es cierto? Entonces, para
el equipo que está desarrollando ese proyecto software, en este caso pues va a ser como el propietario pues de la veterinaria, básicamente tiene que hacer partícipe del contrato que pues va de cierta manera a elaborar pues la empresa de desarrollo de software, el cual está brindando pues la solución tecnológica a la veterinaria, ¿sí? Entonces, la empresa de desarrollo de software debe elaborar un contrato y decir si para el contrato va a requerir una persona desarrolladora de software o si requiere más de una persona para poder cumplir con ese producto software y solución tecnológica que demanda pues el cliente como tal, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a decir, no, para nuestros proyectos nosotros requerimos un desarrollador frontend y backend. Entonces, pues dicen contratar a dos personas naturales para el desarrollo del software frontend y backend utilizando las siguientes tecnologías. Entonces, ustedes, pues, aunque no hemos utilizado o implementado el lenguaje de programación, pues ustedes van a mirar qué lenguajes de programación van a establecer allí en los términos de referencia, en el contrato, ¿sí? Eso no quiere decir que si ustedes pusieron Python, entonces que van a hacer en Python, no, es como para llegar a una aproximación de realizar la ficha técnica de términos de referencia, ¿no es cierto? ¿Entendido? Ok, listo, entendido. Ujú. Luego sigue los antecedentes de la empresa. Fíjense que básicamente son como la historia que ha tenido esa empresa, el cual está solicitando pues, o la empresa que está teniendo la necesidad de implementar una solución tecnológica para hacer eficientes sus procesos. Entonces es describir los antecedentes de la empresa. Aquí yo les hago un ejemplo. Dice que la tienda es una organización comercial dedicada a la comercialización de productos alimenticios. La tienda, la tienda se encuentra ubicada en una urbanización popular de la ciudad de Ibagué desde el año de 1980 y su clientela potencial es aproximadamente de 400 clientes y se estima que en los próximos meses incrementará su clientela. Entonces, fíjense cómo se habla de los antecedentes de la empresa. En este caso, pues, el antecedentes de la tienda de barrio popular, ¿no es cierto? Es escribir algo muy, muy claro, muy concreto, que le dé, pues, a la persona que esté leyendo esa ficha técnica una contextualización de la empresa, ¿no es cierto? ¿Entendido hasta el momento? Sí, señor. Ok, Sí, señor. luego viene el objeto del contrato. Fíjense que el objeto del contrato, básicamente, eh, cuando, cuando se define un objeto, se está redactando un objeto, siempre va a haber un objeto del contrato. Como el siguiente. El presente contrato tiene como objeto el desarrollo y entrega de un software personalizado y específico de acuerdo con los requisitos y especificaciones detalladas en la ficha de características del producto. Entonces, pues, ustedes ahí van a redactar el objeto del contrato en el cual pues van a expresar cuál es el objeto del desarrollo y entrega del software, ¿no es cierto? Para que pues definan ese objeto del contrato, ¿no es cierto? También hay un objetivo del contrato, ¿no es cierto? El objetivo pues muy general del contrato, fíjense que es contratar a una persona natural para el desarrollo del software usando Visual Studio.net, es decir, las tecnologías que ustedes pongan allí. Entonces, ustedes pueden de cierta manera
utilizar este mismo objetivo del contrato, pero le pueden cambiar las tecnologías, ¿no es cierto? Fíjense que seguidamente están las obligaciones de la empresa contratante, es decir, de las empresas de desarrollo de software, quienes contratan a la gente para responder ante la licitación que se hicieron a cargo, ¿no es cierto? Entonces, se listan pues las obligaciones de la empresa de promoción y comercialización de productos alimenticios. Entonces, ellos dicen que la empresa debe realizar la supervisión de las actividades de cada desarrollador. Dicen que la empresa debe realizar una visita de seguimiento en los lugares de ejecución del contrato. Dice que la empresa debe acompañar el levantamiento de requerimientos. ¿No es cierto? Dice que la empresa debe hacer las pruebas y los desarrollos entregados para la aceptación de los mismos. Dice que la empresa debe efectuar los pagos estipulados en el contrato de una vez sean revisadas a satisfacción. Y dicen que la empresa debe realizar el seguimiento y verificación de las obligaciones establecidas. Entonces, fíjense que son obligaciones que tiene la empresa de desarrollo de software cuando contratan a personas con habilidades en programación. La empresa debe tener unas obligaciones con sus empleados. ¿Listo? Luego vamos con las obligaciones del contratista. Fíjense que esto de las obligaciones del contratista, básicamente son las obligaciones que de las personas que son contratadas para desarrollar ese producto software. Entre ellas está la de desarrollar la codificación necesaria en base a los artefactos que se quieran construir, está la de construir el plan de pruebas, está la de ejecutar el plan de implementación de la solución generada, que es cuando de cierta manera se pone en marcha el proyecto. Y por último, en la de brindar soporte proactivo y reactivo a las soluciones implementadas. Entonces, fíjense que por un lado son las obligaciones de la empresa contratante, qué obligaciones tiene frente a sus empleados la empresa contratante, y por el otro lado son las obligaciones que tiene el empleado hacia la empresa de desarrollo de software, es decir, el contratista, ¿no es cierto? Luego vienen los términos y condiciones, ¿no es cierto? Entonces aquí vienen, el plazo del desarrollo será ustedes mirarán aquí qué número de meses ponen, la fecha de inicio y la fecha final del proyecto, ¿no es cierto? También la ingresan, yo les dejé ahí escrito fecha de inicio, fecha final, ¿no es cierto? Fíjense que también en términos y condiciones está la compensación, en donde la empresa contratante paga al desarrollador una comisión o un monto de dinero por los servicios prestados dentro de ese proyecto de software. Está la propiedad intelectual, el cual hace referencia a los derechos de propiedad intelectual sobre el desarrollo, incluyendo pues el código fuente, ¿no es cierto? Sí, por lo general la propiedad intelectual viene siendo de la empresa de desarrollo quien o del cliente quien está pagando por el producto software. Está también la entrega y aceptación, en donde el desarrollador entregará el software al contratante en las fechas acordadas y el cliente mirará si lo acepta o no. Entonces son términos y condiciones. ¿Entendidas hasta el momento, compañeros? Sí, señor. Listo, entonces luego viene aquí la lista de proveedores. Ahí, aquí yo tengo que mirar, listo, para el caso de la tienda, yo para implementar una aplicación web, pues debo tener una base de datos en la nube, ¿no es cierto? Entonces yo digo, bueno, yo tengo que buscar un proveedor de bases de datos que me provea esos servicios de tener una base de datos en la nube. Entonces yo busco proveedores en la nube y encuentro Oracle Database. Entonces yo digo, voy a utilizar como proveedor de base de datos a la empresa Oracle, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo se van listando los proveedores. Por ejemplo, en la aplicación de la tienda requiere, digamos, implementar el módulo de pasarela de pagos y yo sé que ese módulo me lo provee un tercero. Entonces,
pongo, yo voy a necesitar de PayPal, ¿no es cierto? Para implementar el módulo de pasarela de pagos y que me le brinde soporte a esa para pasarela de pagos, ¿no es cierto? Fíjense que está AT&T, el cual pues es un proveedor que ofrece servicios de internet de alta velocidad, ¿sí? Entonces, si yo pensando en que pues la aplicación va a ir en la web, yo voy a garantizar un buen proveedor de internet en mis oficinas de la tienda, ¿no es cierto? Entonces, bueno, listo, el proveedor AT&T. Está también el proveedor de Amazon Web Service, el cual pues para la implementación de la aplicación en mi tienda, pues yo voy a necesitar de servidores grandes, virtuales, ¿no es cierto? Que guarden toda esa información de básicamente de los productos alimenticios que se vendieron, ¿no es cierto? Y que se compraron. Entonces, fíjense que ahí el objetivo es hacer una lista de proveedores, ¿no es cierto? ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento? Bueno, entonces hasta ahí llega. Entonces, fíjense que esa es la ficha técnica de términos de contrato y lista de proveedores, ¿no es cierto? Entonces, pues ustedes van a presentar un Excel con esta ficha técnica, ¿no es cierto? Y no olviden que deben agregar la ficha técnica que ya hicieron de la tarea pasada, en donde pues se hablaba de una ficha técnica con las características del producto y descripción del producto, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí ya terminamos la primera evidencia, ¿sí? La evidencia correspondiente a la evidencia 1, actividad 2, competencia 22.050.1094 de la guía de aprendizaje 2. ¿Listo? Seguidamente, eh, voy acá a dejar de compartir porque les voy a mostrar en la guía nuevamente. La otra evidencia que están solicitando. Entonces, la otra evidencia corresponde a la evidencia 1, actividad 3.1094, que dice que hay que diseñar unas tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y software. Entonces, yo les voy a mostrar una tabla comparativa en donde me va a mostrar qué presupuesto salió más alto, si el hardware o el software, ¿no es cierto? Entonces, vamos a dejar de compartir. Yo voy aquí a compartir nuevamente y voy a seleccionar en ventanas la ficha correspondiente y aquí están las tablas comparativas. Entonces fíjense que voy acá a agrandar un poco. Listo, entonces fíjense que para hacer esa tabla de comparativas, pues van a hacer una tabla con un rótulo que se llama categorías. En categorías, pues van a ir los equipos que se requiere para el desarrollo del producto software, los servidores que se requieren, las licencias, ¿no es cierto? El desarrollo que se requiere para codificar los artefactos del producto software, las pruebas y QA, al cual deben ejercerse al momento de desarrollar el producto software, la capacitación, en el caso de que una vez implantado en el entorno de producción el producto software, si se quieren dar capacitaciones a los usuarios de las empresas para que aprendan a manejar pues el producto software que se les instaló. Está el mantenimiento, en el cual pues detalla todos los costos estimados para el mantenimiento y actualización del hardware, ¿no es cierto? Entonces ustedes saben que para hacerle mantenimiento al hardware como equipos de cómputo o servidores, ¿no es cierto?
yo requiero pues de herramientas para realizar dicho mantenimiento. Está el soporte técnico, el cual incluye los costos de soporte técnico necesario para el hardware y software. Si de cierta manera hubo un daño en la parte hardware de un servidor o un equipo de cómputo, entonces llamo al soporte técnico para que me le brinde solución a ese inconveniente, ¿no es cierto? Entonces, si están otros, que se refiere a que si hay otros costos relacionados con el proyecto. Si no hay costos relacionados con el proyecto, pues no ingresa ningún valor, lo dejan en cero. Y está el total, que es la suma de los costos en cada columna, ¿cierto? Entonces, fíjense que en hardware, entonces yo miro, listo, en hardware yo requiero 15 millones de pesos debido a que pues para el desarrollo del producto de software yo requiero equipos de cómputo para que los desarrolladores puedan usar un equipo de cómputo adecuado y puedan desarrollar los artefactos que se le hayan asignados para el desarrollo del producto software, ¿no es cierto? Que también voy a necesitar un servidor alojado en la nube con tanta capacidad, ¿no es cierto? Entonces, se hace un aproximado de que en hardware se requiera 15 millones para el proyecto de la tienda de Barrio Popular. Están los servidores. Fíjense que en servidores yo dije que pues nos íbamos a gastar 3 millones de pesos, o sea, 30 millones de pesos. Fíjense que aquí, digamos que se requiere un mayor costo en la parte de servidores que de equipos de cómputo, ¿sí? Porque básicamente esos servidores deben de ser de una muy buena calidad y de un buen almacenamiento, porque allí van a albergarse gran volumen de información como tal. En el hardware, en cuanto a costos de licencia, no tenemos, porque el hardware es la parte intangible, ¿no es cierto? Como computadores, servidores, ¿no es cierto? Está el desarrollo. Básicamente en el hardware no se hace desarrollo, por eso le pongo 0. Pruebas y QA, básicamente esas pruebas y QA pues se hacen es al software, al aplicativo, entonces por eso le pongo 0. Capacitación, si es necesario, pues una vez terminado el producto software e instalado en la empresa, se requiere capacitar a los empleados. En ese caso, pues si no se requiere, ponen 0 y pues hacen la sumatoria de cada, de cada costo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si aquí está el software, fíjense que aquí en el software, yo en el software no requiero de equipos, tampoco de servidores. Sí requiero de licencias de software en el caso de Microsoft, las licencias de Microsoft Office sí requiero. Por eso les puse acá, en cuanto a licencias, 450.000 cada licencia. En desarrollo sí requiero 42 millones, porque requiero contratar a los desarrolladores de software y hacerles un pago mensual de 3.500, ¿no es cierto? O de otro valor como tal, ¿no es cierto? Fíjense que de esos 42 millones, básicamente, pongámosle acá. Básicamente es el pago de un desarrollador de software en el cual se contrató con un salario mensual de 3.500.000 y va a tener una duración de un año. Entonces eso da 3.500 por 12, 42 millones, ¿no es cierto? Las pruebas QA y cuánto yo voy a asignarle recurso a esa categoría, pues le asigné 36 millones, porque pues son personas que yo contrato expertas en realizar pruebas de software, y pues ellas ganan por ahí unos 3 millones, ¿sí?
Fíjense en la capacitación, a cuánto le va a pagar a mi empleado hacer esa jornada de capacitación, ¿no es cierto? Básicamente el mantenimiento. Aquí al software pues se le hace también un mantenimiento y el soporte técnico y me da aquí el total, ¿no es cierto? Entonces fíjense que aquí salió de mayor costo lo que corresponde al software y lo que corresponde al hardware de menor costo, ¿no es cierto? Entonces con eso cumplen con, con la actividad de la guía de aprendizaje, que es el diseño de tablas comparativas de presupuestos y hardware del software, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda, inquietud hasta el momento? Bueno, entonces yo les voy a mostrar aquí en pantalla. A ver, voy acá a compartir. Entonces, para la evidencia 1, actividad 3, competencia 22.050.10.94 de la guía de aprendizaje 2, llamada diseño de tablas comparativas sobre presupuesto de hardware y software. Básicamente, estas evidencias si la van a presentar en un documento en Word y luego la convierten en PDF. Tengan en cuenta que el documento escrito debe tener como mínimo una portada, una introducción, una tabla de contenido y una conclusión. ¿Listo? ¿Entendido con ese punto? Sí, señor. Sí, entonces son dos actividades que ustedes van a hacer. Por un lado, la ficha de requerimientos, términos de contrato y proveedores. Y por el otro lado, las tablas comparativas, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta, fíjense que acá voy a dejar de compartir, voy a compartir nuevamente aquí en ventana. Entonces, fíjense en cuenta que la primera actividad que van a realizar ustedes va a ser la ficha técnica, es decir, va a ser la evidencia 1, actividad 2, competencia 22.050.10.94 de la guía de aprendizaje 2, en donde van a hacer la ficha técnica de los productos requeridos, que esta ya la tienen, pero van a hacer la ficha que les mostré hoy acerca de los términos de referencia para el contrato y la lista de proveedores, ¿cierto? Entonces, en un solo Excel me pueden presentar esas fichas que están pidiendo y suben el Excel al espacio virtual que les habilite, ¿no es cierto? ¿Qué son estas? Fíjense que esas fichas técnicas que están pidiendo, voy aquí a dejar de compartir, son estas. Lo hago para que tengan en cuenta, ventana, aquí. Son estas, ¿no? Fíjense que me piden de cierta manera, es esta, ¿no? La ficha técnica de términos de referencia, ¿no es cierto? Antecedentes de la empresa, objeto del contrato, objetivo del contrato, obligaciones de la empresa, obligaciones del contratista, términos y condiciones, y lista de proveedores, ¿no? Y la otra actividad, voy acá a compartir nuevamente. La otra actividad en la guía de aprendizaje me dice que es esta, que es elaborar aquí, que es diseñar la tabla de comparativa sobre presupuestos de hardware y software, ¿no es cierto? Es la evidencia 1, actividad 3, competencia 22.050.10.94 de la guía de aprendizaje 2, en donde pues van a hacer aquí, fíjense, un documento que debe tener como mínimo una portada, una introducción, un contenido y conclusión, en donde pues van a pegar esa tabla comparativa que se les mostró aquí. La tabla, la siguiente tabla que va a mostrar es la tabla comparativa que está aquí. Fíjense. Fíjense que aquí está la tabla comparativa. Aquí, comparativa de presupuestos, ¿no es cierto? Esa es la tabla que van a hacer ahí en ese punto. Y pues con la portada, ¿no es cierto? Con lo que corresponde a la introducción, el contenido y las conclusiones. ¿Entendido, compañeros? Son esas dos actividades. Entendido.
Entonces yo les voy a pasar los insumos de esas tablas. Les voy a habilitar los espacios virtuales, les voy a montar la grabación de esta clase para que pues tengan los insumos y puedan realizar esas dos actividades. ¿Listo? Listo, Listo. profe. Bueno, Muchas gracias. listo, bueno, que estén bien y nos vemos en la próxima grabación. Hasta luego. ¿Y esta En la para próxima. cuándo es, profe? ¿Hasta cuándo? Ah, bueno. ¿Hasta el plazo? Listo, esta actividad voy a dejar 31 hasta el día el lunes 4 de septiembre antes de la medianoche. ¿Listo? Ok, listo. ¿Listo? Listo, Es profe. decir, para que tengan en cuenta. Bueno, que tengan buena tarde y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Gracias, profe. ¿Listo?